Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. San Valentín, el día del amor, los regalos, las cenas a la luz de las velas. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero, a veces, el amor puede ser aterrador. Y hay historias que demuestran que no todos los finales son felices. Sofía intentaba seguir adelante. Era su primer San Valentín desde que Daniel había muerto en un accidente de auto, la misma noche en la que le había prometido amor eterno. Durante meses, el dolor la consumió, pero ahora había conocido a alguien nuevo, Samuel. Él era comprensivo, cariñoso, y la ayudaba a reconstruir su vida. Esta noche, habían planeado cenar juntos. Pero entonces, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Al verlo, su piel se erizó. Te tengo preparada la mejor sorpresa de todas. Ven a nuestra cabaña a las 9 de la noche. No llegues tarde. Era el número de Daniel. Su mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había conseguido su número. Tal vez era una broma cruel. Pero en el fondo, algo le decía que no era tan simple. Sofía, ¿todo bien? ¿Te pusiste pálida?, preguntó Samuel en tono preocupado. No quiso preocuparlo, así que solo asintió y apagó el teléfono. Pero el mensaje seguía ardiendo en su mente. Finalmente, no pudo más. Se disculpó con Samuel y condujo sola hasta la cabaña. Al llegar, todo estaba oscuro. Pero la puerta estaba entreabierta. Como si alguien la estuviera esperando. Dentro, una mesa estaba preparada con velas, vino y 2 platos de comida. En la silla frente a ella, un sobre rojo con su nombre. Sus manos temblaban cuando lo abrió. Te prometí que siempre estaría contigo. Ven, siéntate, la cena está lista. Un escalofrío recorrió su espalda. Se giró y, por un segundo, le pareció ver la sombra de Daniel en la ventana. Se frotó los ojos. No puede ser, susurró. Pero entonces, el sonido de una copa deslizándose sobre la mesa la hizo saltar. La copa frente a la silla de Daniel se había movido sola. Y entonces, una voz familiar, rota y lejana, susurró su nombre, Sofía. En ese momento, Samuel llegó a la cabaña. Preocupado por el comportamiento de Sofía, la había seguido. Al entrar, vio cómo ella estaba paralizada frente a la mesa, con la mirada fija en la silla vacía. Sofía, vámonos de aquí. Su voz sonaba temblorosa. Pero Sofía no respondía. Su rostro estaba inexpresivo, como si algo la llamara desde el otro lado. Samuel sintió un escalofrío cuando, en el reflejo de la ventana, vio una silueta oscura de pie detrás de Sofía. Era Daniel. Su rostro estaba pálido, distorsionado, con una sonrisa sin vida. Ella es mía. Siempre lo será. Se escuchó la voz de Daniel, fuerte e imponente. Samuel tiró de Sofía para sacarla de ahí, pero la cabaña empezó a temblar. Las luces parpadearon y las velas se apagaron de golpe. Un susurro llenó la habitación. Si no puedo tenerla, nadie más podrá. Samuel sintió una fuerza invisible arrancar a Sofía de sus brazos mientras él era arrastrado fuera de la cabaña. Cayó al suelo, viendo cómo ella flotaba en el aire, con los ojos completamente en blanco. Entonces, todo quedó en silencio. La cabaña desapareció. Y Sofía también. Samuel corrió para pedir ayuda a la cabaña más cercana. Se realizaron búsquedas en los alrededores, pero no se encontró nada. Nadie podía entender cómo es que la cabaña había desaparecido, solo quedaron los cimientos. Los vecinos que habían visto llegar a Sofía a la cabaña y después a Samuel estaban atónitos. Nunca se encontró nada, y el lugar quedó abandonado. Se prohibió el paso a donde una vez estuvo la cabaña y se comenzaron a contar historias. Siempre con la misma advertencia. A veces, el amor no muere, ten cuidado, a veces, el amor se vuelve obsesión. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.